Ya, entonces vamos a estudiar ahora el estudio aerodinámico. Agradecemos a la Lore por las diapos. El estudio aerodinámico lo que nos va a permitir es evaluar el funcionamiento del tracto urinario inferior. Esto son específicos, el estudio aerodinámico lo muestra todo, es caro y es incómodo, así que uno lo evita. A veces tiene una parte del estudio urinario como el estudio de flujo o la electromiografía, que es más cómodo. A veces se hace un estudio de la uretra, que es una videoaerodinamia, pero con la cistometría, que es la medición de la vejiga. Si bien es importante saber que ningún estudio por sí solo, de ningún tipo, va a ser algo diagnóstico, aunque por muy bueno que sea, el estudio dinámico es fantástico. Si un paciente llegaba a esto porque ya lo han intentado todo, pero tenemos que siempre la anamnesis y la historia del paciente no es reemplazable, entonces tenemos que optimizar nosotros los resultados del estudio urodinámico sabiendo la historia de nuestro paciente. Vamos a ver lo que hablaba, vamos a tener una evaluación previa del paciente, tiene que estar tranquilo, el personal debe ser capacitado y tiene que haber una historia clínica, tanto la historia remota como la próxima, y el examen físico, ver si, bueno, se lo dejo para que los lean, si hay presencia de globo vesical, significa que este paciente está reteniendo. Hay lesiones en la uretra, hay problemas en la movilidad uretral, cuando orina el paciente le hace así la uretra, el trofismo vaginal, si una paciente que tiene una vagina gruesa o es finita, si está rosada o está más pálida, si hay un prolapso, si el tamaño de la próstata. Es muy distinto un estudio aerodinámico en hombre que en un estudio aerodinámico en una mujer. El tono del esfínter y una evaluación neurológica, como evaluamos el clítoris, el ano y todo lo demás. Hacemos una evaluación clínica, se ve cómo está el diario miccional, cuál es la frecuencia del diario miccional, de la orina, los volúmenes, si tiene urgencia o no, el pap test donde se mide el peso del pañal o de la toallita que se pone el paciente. Una vez que tenemos eso claro, vamos a empezar, primero siempre se va a empezar por la no invasiva, se va a medir el flujo, que es cuántos ml caen por segundo. En eso se va a observar finalmente el volumen vaciado, cuáles son los tiempos del vaciado, y si tenemos acceso a una ecografía se va a medir el residuo postmiccional, que es cuánto llegó a la vejiga y cuánto se queda en la vejiga. Tenemos distintos tipos de flujómetros. Hay unos que van a medir el flujo por el peso, otro que es un disco que va girando y te va viendo la inercia y ve la velocidad, y el otro que va a ser de capacitancia, o sea que se van llenando como anaqueles, 1, 2, 3 y va bajando. Pero eso es física, no nos vamos a marear con eso. Entonces tenemos la curva del flujo miccional, tiene un arco con una extensa amplitud. Tenemos lo primero, que es el tiempo de flujo máximo. No sé si ustedes han hecho un BEF. Cuando uno no sabe de una materia, yo siempre les recomiendo que vayamos de lo conocido a lo desconocido. Ustedes conocen de respiratorio, entonces vamos a hablar F1, vamos a ver un flujómetro. Porque cuando uno entiende un fluido, en general se evalúa muy parecido. No sé si conocen esto es un medidor de flujo. Gracias. Gracias Mercado Libre, harto barato está, porque antes era mucho más caro. Entonces, esto es un flujómetro. El flujómetro, tú soplas rápidamente, hacer un flujómetro respiratorio. Soplas rápidamente y te indica cuánto, hace 3 intentos y ahí más o menos te indica cuánto es el flujo. Entonces, si volvemos a nuestra presentación, vamos a darnos cuenta de que es parecido. Tenemos como el BEF1,
pero no tenemos el tiempo de volumen, el primero, y el tiempo de flujo máximo, que sería como lo que conocemos con el flujómetro como el BF1 de la espirometría o del flujómetro. Desde ahí se mantiene y después viene una tasa de flujo máximo donde se viene después del BF1 y desde ahí empieza a decaer. Entonces tenemos el volumen orinado total, tenemos la tasa de flujo promedio y el tiempo en segundos. Esto es lo que va a medir el flujo. Si bien no necesitamos saber de los valores para darnos cuenta de que hay un problema acá. Por ejemplo, una patología próstata benigna, que es que la próstata aumenta de tamaño sin ser cancerígena, vamos a ver un flujo irregular. El BF1 parte con fuerza, pero al final nos fijamos que baja. Con un detrusor hiperactivo nos damos cuenta que hay una gran contracción, la vejiga se contrae así como cuando exprimimos una naranjita y probablemente no tiene baja capacidad. Si nos damos cuenta, el flujo total es menor que en las otras. Acá claramente vemos esta curva y decimos como que esta curva y esta curva no se parecen. Entonces es porque hay una estrechez uretral y cuando hay estas contracciones fásicas, chiquitas, el volumen, el tiempo se le mantiene o incluso se alarga, pero como que cuesta, es que hay el detrusor, es como exprimir un limón súper verde, un limón de pica. Entonces como que, ¿qué pasa? Esto es duro. Claro, el detrusor nos está acompañando. El detrusor, recordemos que es el músculo que envuelve la vejiga. Ok, entonces hablamos acá de estrechez uretral, que también volvemos a hablar, que a los 40 años en el hombre disminuye el flujo, y este flujo va a disminuir no tan solo a los 40 años, sino que empieza a disminuir con la edad. Entonces, los varones menores de 40 años tienen 25 ml por segundo y después de los 40 va a tener 15 ml por segundo. En los varones adultos un Cmax de menor a 10 ml por segundo. Tenemos una hiperactividad de detrusor, que dijimos que hay un flujo máximo, se da más mujeres, y el hipocontráctil. Ahora, bueno, acá habla de que no se da, muchas veces dicen, oye, ¿y cuál es el valor? Bueno, antes de ver el valor tenemos que ver qué edad tiene el paciente, cuál es el sexo del paciente, y se tiene que ir con otros parámetros, porque hay muchos factores que influyen casi para poder dar un valor, y también hay escalas. La de Sicori para menores de 55 y la de Bristol para mayores de 55 o la de Liverpool Harley. Ok, lo demás lo pueden leer. Ok, aquí era todo fácil, el paciente solamente orinaba o la paciente orinaba y se medía el flujo, los tiempos, el residuo postmiccional se puede medir con una ecografía antes y después, viendo a qué volumen se produce el deseo miccional, a qué volumen hay un deseo imperioso de orinar y a cuál ya no se puede, ¿cierto? Ahora la cosa cambia de color porque ya se vuelve invasiva, o sea, significa que nosotros le vamos a introducir cosas al paciente. Tenemos que tener una calibración porque la presión nunca va a ser cero. Entonces vamos a decir, ¿dónde va a ser un seno anatómico? Para que desde este va a ser nuestro seno anatómico y desde ahí nosotros empecemos a medir que efectivamente el paciente aumenta presión, baja presión. Entonces, el seno anatómico va a ser a nivel del pubis, del borde superior de las ramas del pubis. Ahí está el cero. Vamos a poner un catéter dentro de la vejiga y vamos a poner otro catéter en la ano si es hombre o en la vagina si es mujer. El de la vejiga va a medir la presión de la vejiga
y el otro va a medir la presión intraabdominal. Entonces se instalan los catéteres, se evalúa el funcionamiento del sistema urinario durante todo un ciclo vesical, o sea, sería una flujometría que hablamos al principio. Ahora viene la cistometría, porque esto está midiendo la presión de la vejiga, cistometría. Y hacemos un estudio combinado de estudio flujo, estudio presión. Y el estudio flujo-presión, hacemos las revoluciones por minuto a que se da este flujo, o sea, a tanta presión se va a dar esta velocidad de flujo. Y vamos a analizar después detenidamente cada presión. Después también se puede analizar la electromiografía esfinteriana, o sea, qué pasa en este flujo y en esta presión de vejiga, pero además pongo unos electrodos en los esfínteres para saber, oye, ¿será que en el esfínter está el problema? ¿Está hipertónico? ¿Está hipotónico? ¿Está normotónico? También se puede complementar con una videoaerodinámica para ver cómo funciona el polvo rectal, cómo se conservan los ángulos o no se conservan, cómo aumentan o disminuyen demasiado, o si hay un prolapso que no hemos visto. Entonces, y también podemos hacer un perfil uretral. Puede que esté todo impecable, pero que la vejiga anatómicamente sea pequeña o que haya tenido una lesión y esté obstruida. Entonces, para gustos colores, por eso cuando nosotros hacemos un estudio dinámico, sí va a tener una parte de presión, otra de flujo, y le podemos agregar la electromiografía esfinteriana, y la biodinámica y perfil uretral es variable. Entonces tenemos acá, la primera curva es de flujo. La segunda curva es de la presión abdominal, que si recordamos cómo se medía la presión abdominal, desde el catéter que se pone en vagina en la mujer y en el ano en el hombre. La presión vesical, que se mide con el catéter que va dentro de la vejiga, y la presión del detrusor. Recordemos que el detrusor es el músculo que envuelve la vejiga. Entonces, ¿cómo vamos a sacar la presión del detrusor? Súper fácil, vamos a restar de la presión vesical, restamos la presión abdominal y ahí tenemos la presión del detrusor. Tenemos la cistometría. La cistometría va a ver las presiones a la cual se produce y cuántos ml. Yo voy a instilar un borgoteo líquido a la vejiga. Entonces voy a ver a qué ml se produce el primer deseo miccional, a qué ml se produce el deseo miccional normal y hasta dónde aguanta. Es súper importante no aumentar más de 600 cc, sino que hasta 500, porque si no van a poder tener, por capacitancia y otras razones, vamos a tener resultados equivocados. Entonces recordamos, la presión intravesical, PDES, que es la presión dentro de la vejiga. Presión intraabdominal, que es la que se mide a presión rectal, vaginal o en un estoma intestinal. Y la presión del detrusor, que es nada más que la presión vesical menos la presión abdominal, como hablamos acá. El flujo y el volumen urinario, o sea, a este flujo, ¿cuánto volumen urinario hay? O sea, hay escapes de orina antes de la fase de vaciado. Y el volumen vesical, antes del vaciado y después, para saber, ¿quedó residuo postmiccional? Y en algunos casos se agrega estos datos al mismo tiempo la electromiografía, para ver cómo está la contracción del suelo pélvico, o cómo está la contracción del suelo pélvico y los esfínteres, o cómo está la contracción de los esfínteres. Vamos a tener en la cistometría, mide 5 parámetros. Una sensación, ¿cómo es? ¿Es imperioso, es fuerte, urgente, es doloroso? O hay una gran sensación vesical. Hay una capacidad vesical, por ejemplo, el cambio en el volumen vesical y en la presión del detrusor. Se mide en centímetros de agua. Por ejemplo, ¿cuál es la presión al inicio del llenado vesical? Y correspondiente vesical generalmente es 0. Pero si no es 0, ¿será que está contraído? La acomodación vesical.
que es cómo va cambiando la presión del detrusor a medida que al inicio de la llenada y después cuando ya está todo a medio y a tope. Vamos a saber que hay cosas que se van a influir, hay cosas neurológicas que sí van a influir en el tema de las presiones, como, bueno, hablamos ya del estrecho uretral, hablamos también del aumento de la próstata benigna, que es no cancerígena en el caso de los hombres, o una u otra obstrucción en el tracto de salida o contractura del piso pélvico. También hay cicatrices vesicales, cistitis crónicas, catéter uretrovesical, cistotomías permanentes. Y en las neurológicas y en las lesiones neurales distales, como serían la de esa primera motoneurona, o las medulares sacras, o como la espina bífida. Entonces, tenemos que ver la acomodación que se evalúa en la urodinamia durante el llenado fisiológico. Puede ser menor que el llenado fisiológico, porque claramente esto va ventilando de manera artificial. El aumento normal sería que aumente 1 centímetro de agua por cada 40 ml de llenado. Pero se ha planteado cortes por edad y que son distintos. Y una mala acomodación, o sea, que no se distienda, significa que está rígida, va a hacer que haya un daño en el tejido, que no es elástico. Este tejido no termina siendo elástico. Ok, vamos a ver la actividad del detrusor. El detrusor puede tener varias alternativas. Puede funcionar bien y puede funcionar mucho, hiperactivo. Puede estar una incontinencia porque está hiperactivo, porque puede ser hiperactivo el detrusor, pero no necesariamente me va a provocar una incontinencia. Puede provocar una incontinencia por actividad. Una cosa influye en la otra, pero no es determinante. Puede haber una actividad fásica del detrusor, como que le dan los taldos, así como va. Me dice, ¿pero qué le pasó a este detrusor? Porque se está contrayendo. Y es porque, claro, tiene estas contracciones fásicas y puede que justo al final de la micción largue un chorro. Nosotros decimos, ¿pero qué pasó acá? Entonces dijimos que la presión del detrusor era la presión vesical menos la presión abdominal. Entonces vemos la presión vesical, vemos la presión abdominal y acá vemos qué pasó con el detrusor. ¿Por qué aumenta la presión del detrusor? Sí, no hay un gran cambio en la presión abdominal y en la presión, si no hay un cambio, mientras la presión abdominal se mantiene constante o no se agranda mucho, entonces vemos que el tema es del detrusor. Ahora, si la hiperactividad del detrusor se asocia a que hay una urgencia miccional, pero ojo, no siempre. A veces el paciente llega diagnosticado y dice, oye, atiendo esta incontinencia urinaria de urgencia, que aparte de ser incontinencia de urgencia, tiene un problema de detrusor hiperactivo. Decía, bueno, si el paciente tiene un diagnóstico de detrusor hiperactivo, muéstreme el estudio aerodinámico. No lo hizo. Entonces es una sospecha de detrusor hiperactivo, pero puede que esté hiperactivo, puede que esté débil los esfínteres, o que hay un tema de piso pélvico, de debilidad, o alguna otra asociación de una hiperactividad en los esfínteres, pero no necesariamente del detrusor, porque podemos que sea neurológica, que haga que se orine cada rato, como la cistitis, pero no tiene tema con el detrusor. Y como vemos el detrusor hiperactivo, claro, aumenta la curva acá mucho, la vesical, la abdominal y acá abajo la del detrusor. Y el hipoactivo prácticamente no aumenta nada. ¿Se fijan aquí? Esta es miccional, es que no siempre es la misma, vesical, abdominal y esta es del detrusor. Claro, entonces hiperactividad del detrusor aumenta como se ve en un cerro, y esta apenas, pues, la colina.
Ok, vamos a ver la función uretral. La función uretral se va a ver, ya, ponte tú que hay una incontinencia urinaria. Eso significa que si hay una incontinencia urinaria de esfuerzo, significa que hay un problema en el esfínter. Entonces vemos que puede aumentar mucho la actividad abdominal y ahí se produce un escape. Y ahí es muy distinto que se produzca un escape sin aumentar mucho la presión abdominal. Porque significa que la uretra está funcionando bien, solamente que está sobrecargada. Entonces, una uretra normal debería aguantar la sobrecarga. Puede ser incompetente, como dijimos, que sea débil. Podemos poner un monito ahí como débil. Y una incontinencia de esfuerzo urodinamica significa que solamente un aumento de la contracción abdominal y que no haya una contracción de detrusor. Porque si hubiera una contracción de detrusor, sería una incontinencia de urgencia, pero no sería por problema de función uretral. El problema está arriba, no es del vecino de abajo, como la uretra. Se va a estimular con la tos y la valsalva. O sea, este es un tema de presiones, no es un tema de que haya una contracción fásica del detrusor. Y se va a medir de dos formas. Una es que el escape de orina se va a ver cómo está el cuello vesical y el esfínter. Cuánto se modifica el cuello vesical y el esfínter uretral a resistir la presión abdominal. Prolapsa, se mantiene, eso lo podríamos ver en un video después de ecografía. Pero en el fondo lo que se ve en la presión abdominal es mucha y personas tienen un problema o está normal, el detrusor está normal y ahí sí tenemos un problema uretral. Cuando todo normal, entonces obviamente ahí ya es la uretra. Y ahí tenemos que analizar, la uretra está bien, está obstructiva, está debilitada, hacer una electromiografía de los esfínteres de la uretra. Y ver el fortalecimiento, la fortaleza de esos músculos, hacer un perfect de esos músculos. Bueno, tenemos... no voy a hablar del leak point para que no nos vamos a enredar. Y... para que no me enredar. Ya, entonces vamos a ver el estudio presión-flujo. La presión-flujo va a trabajar lo normal, el hipoactivo y el acontráctil, que significa que nosotros tenemos una vejiga normal que se contrae y tiene un flujo normal. El hipoactivo significa que esta naranjita está verde, no se puede exprimir. El detrusor no es capaz de contraerse y va a ser más lenta la orina. Es como... Y el acontráctil es que ya aquí hay niveles de medir la contractividad como presión de detrusor, Qmax, más 5 Qmax, son fórmulas. No se la aprendan de memoria porque depende de cada paciente, de la edad y del sexo, pero para que vean que para ver si es acontráctil hay que hacer fórmulas matemáticas, no llegar y ver el valor. Así como en Urogine, o sea, en Refi, que tienes que calcular la PAF y todo lo demás. Entonces, lo que le hablaba, se ve la presión máxima del detrusor y el flujo. Entonces se hace una curva, presión-flujo. Pero, ojo, que va por etapas. Entonces decimos, ya, esto está normal. Equívocos es que entre 20 y 40 hay que hacer otros estudios porque no sabemos si efectivamente hay una obstrucción en el tracto de salida, y si hay mayor a 40 seguramente hay una obstrucción de cualquier carácter del tracto de salida. Pero entre 20 y 40 tenemos que complementar con otros estudios a ver si es una estenosis o es una debilidad del detrusor o otras cosas así. Están los otros normogramas, se llama normogramas de Schaffer, que combinan la contractibilidad
dividiendo la obstrucción en 7 grados, por ejemplo. Si se fijan ahí va, tenemos una obstrucción, ya, pero ya sabemos que tiene una obstrucción. Aquí dijimos ya, con esta, la BOI, calculamos presión de detrusor máxima más 5 de presión máxima, nos dio mayor a 40. El paciente está obstruido. Ahora, ¿qué nivel de obstrucción tiene? Ahí, según estos parámetros, puede ser de la 0 a la 7. Y es súper difícil evaluar temas de presión en la mujer porque el estado normal y el estado patológico es muy parecido. El hombre es más fácil porque el hombre cuando tiende a cursar con patologías de mayor presión, entonces son grandes las diferencias en el número. Con mujeres conviene más ver los flujos y ver otros exámenes. Tenemos la videoaerodinámica, que aquí nos dice todo cómo cambian los ángulos, porque acá tenemos valores, pero no sabemos cómo cambian los ángulos del cuello vesical, de la uretra, si es que la uretra se mueve o no. Y tenemos también la electromiografía, que es para ver cómo está la musculatura del piso pélvico, porque hablamos de detrusor, de uretra, pero no hemos hablado de cómo está el piso pélvico, que también hace una presión de salida, que si esa presión de salida es muy alta, entonces el cuerpo tiene que hacer mayor presión y lo hace, en el caso del hombre, aumentando la próstata de tamaño. Tenemos ejemplos de incontinencias de orina de esfuerzo unodinámicas, donde acá vemos aquí que la contracción del detrusor y el piso pélvico es involuntaria. Acá se le agrega esta curva celeste que es la electromiografía. Decimos, oye, ¿qué pasó? Hay una contracción del detrusor, pero también hay una contracción del piso pélvico tratando de que el paciente no se orine. Entonces una incontinencia urinaria de esfuerzo porque con esa contracción debería ser suficiente, pero no lo fue. El paciente tuvo un escape de orina. Y acá tenemos la hiperactividad fásica del detrusor. Si lo vemos va bien, y de repente hace contracciones espasmódicas acá. Y eso sería una incontinencia de urgencia. Ahora tenemos la hiperactividad fásica del detrusor, que esta naranjita se contrae así, como el taldo, así de a poquito, así como poquito a poco. Sí, sin que nadie se le diga, se fijan, una contracción, 2 contracción, 3 contracción, 4, 5, 6, hay un poco, serio periodicidad. Y presenta un sentido de urgencia miccional. Entonces vemos que tiene un flujo, la presión vesical, y aquí vemos un flujo. No debería haber un flujo ahí, entonces decimos, ya, ahí hubo un escape. No alcanzó a llegar a la fase de vaciado. Entonces, pues, que va orinando, y de repente se larga un chorro, porque aumenta la presión totalmente fuera de control al terminar de orinar. Tenemos una obstrucción del tracto de salida. Si vemos acá se marca la obstrucción del tracto de salida. Vemos cómo aumentan todas las presiones tratando de salir. Y la presión del detrusor no es tan mayor. La presión abdominal ahí, pero como que todo sale, pero no llega la orina. Y si vemos el flujo se para. Y todas están haciendo presión para que salga y el flujo se para. Tenemos una actividad del detrusor que dije que exprimir una naranjita verde, que la actividad, si se fijan acá, es súper baja. Cuando hay presiones altas vesicales y presiones abdominales moderadas. Y presión del detrusor baja. Claramente porque la presión vesical menos la abdominal da muy poquito. Es porque hay poquita presión, fuerza en ese detrusor. Debe haber cambios histológicos o cambios neurológicos. Y eso sería el estudio urodinámico. Grandes rasgos.